A ver, hola, hola, buenas noches. Déjenme compartir esto. Ahí estamos. Esperamos a que haya más gente que se conecte porque hoy día vamos a hablar sobre todo el tema de problemas de aprendizaje. Y así. Hola, Vania, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te has conectado. Te cuento que hoy vamos a hablar igual sobre neuropsicología. Sí, eres la primera. ¡Felicidades! Estrellita, estrellita amarilla. Bueno, te cuento que hoy día vamos a hablar sobre qué son los problemas de aprendizaje, cómo se da a nivel de neuropsicología, qué es lo que pasa con ese tema, digamos, ¿no? Entonces, tal vez esperaremos a que llegue un poquito más de personas y en base a eso ya empezaríamos a hablar sobre el tema. Tenía que hacer este tema en relación a votación, te cuento, Vania, pero se me ha pasado el tiempo. Creo que está un poco lenta mi conexión. Creo que me he metido a demasiadas cosas que hacer. Y usualmente hago los días jueves las transmisiones y se me pasó. Pero no sé si me pudieses dar tu opinión. Ay, hay alguien más. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy día sobre los problemas de aprendizaje. ¿Qué son? ¿Cómo se dan? ¿Qué pasa a nivel de neuropsicología? Pero bueno, te decía Vania, entonces, como recién estoy como intentando esto de streamear, ¿no? Para hablar un poco de neuropsicología y demás. Ay, gracias. Sí, va a estar bien interesante. Pero quería preguntarte, no sé, ¿con cuánto tiempo de anticipación creen que sería lo mejor para hacer la votación del tema, ¿no? Porque creo que sí es importante darle opciones y en relación a lo que las personas les interese, vayamos viendo los temas. Estos temas, digamos, que he ido hablando son temas que he ido notando que se dan también en relación a la práctica, ¿no? La práctica que voy viendo, justamente noto que se habla mucho del tema de problemas de aprendizaje, por ejemplo, en niños, pero en adultos o en universitarios no hay mucho esa charla, ¿no? Y a veces también pasa que son cosas que de niños no se atienden, que se llevan hasta grandes, ¿no? Y ya cuando están en una carrera más fuerte y demás, claro que afectan. Entonces, ya estaba calculando tal vez unos 2 días antes del stream el tema de hacer la votación, pero no sé qué opinas, Vania. Hola. Bueno, si tienes sugerencias me puedes ir diciendo. Entonces esperaremos unos cuantos minutitos más. Yo creo que vamos a esperar unos 2 minutitos a que tal vez alguien más se conecte. Y en relación a eso vamos a ir hablando, ¿no? Mm,
por si acaso, Vania, ¿me escuchas bien? ¿Mi conexión se escucha bien? ¿No se está cortando y nada de eso? Ah, ya, esperaremos. Ujú. ¿Pero se escucha bien mi audio y todo? Ay, qué bueno. Hola, Okami, qué bueno que estás. Qué bien, gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Vania, sí, por decirme de la conexión. No sé por qué aquí me dice a veces conexión lenta. Pero bueno, empezaremos un poco a hablar entonces para ir avanzando y que no se nos pase el tiempo sobre el tema de problemas de aprendizaje. ¿Ya? A ver. mm, y sus dos deditos. No sé si les ha pasado que han tenido amigos en el colegio, en la universidad, cuando estaban estudiando, que realmente les costaba alguna materia y necesitaban muchísima ayuda para el tema del aprendizaje. O a ustedes les ha pasado, digamos, que habían materias que les costaba mucho, tal vez en la U, o a veces cuando quieren aprender algo nuevo también, ¿no? En mi caso, por ejemplo, siempre me ha gustado el tema de leer, pero siempre me ha costado mucho el tema de las matemáticas, ¿no? Entonces creo que ver dependiendo también de cada persona. A ver, entonces, ¿cómo vamos a ir esquematizando lo que vamos a ir hablando hoy? Vamos a ir hablando primero qué es justamente una dificultad de aprendizaje, ¿no? Vamos a definir eso, después vamos a ver cómo se diferencia estos temas de aprendizaje cuando se dan, por ejemplo, en relación al ambiente, porque podemos ver, por ejemplo, que cuando una persona está en el colegio, es distinto a que cuando una persona está en la universidad, ¿no? Y de ahí vamos a ir hablando un poco entre el desarrollo neuropsicológico, o sea, de cómo se desarrolla el ser humano en sí, digamos, ¿no? Hola, Solimar, ¿cómo estás? Qué bien que has venido. Vamos a hablar hoy día sobre problemas de aprendizaje. Y en relación a eso ya vamos a ir viendo qué es lo que pasa, digamos, en neuropsicología cuando somos grandes y algunos tipos de clasificaciones de problemas de aprendizaje que se da ya sea en niños o también en adultos, ¿ya? Entonces, así es como vamos a ir viendo lo de hoy. Por ejemplo, tenemos una definición de unos autores, que es justamente Ardila y Rosselli, que hablan del tema de aprendizaje, que hablan especialmente de neuropsicología, que nos dice que un problema de aprendizaje es algo específico, ¿no? Pero puede darse relacionado a un tema de un deterioro cognitivo. ¿Qué quiere decir un deterioro cognitivo? Que hay una afectación cognitiva en este procesamiento, como habíamos visto en otras clases, en otras charlas, de las actividades que vamos a ir realizando. Como veíamos, todo lo que nosotros vayamos haciendo va a ser afectado por el procesamiento de la información que tiene nuestro cerebro, ¿no ve? Entonces a eso se refiere. Un problema de aprendizaje no es algo que sea netamente del comportamiento, digamos, ¿no? Pero este problema, por ejemplo, de aprendizaje, según esta definición, sí va a afectar a todo lo que es el tema comportamental, ¿no? Por ejemplo, si tienes problemas de atención, ¿no?
No es que la atención se muestre como un comportamiento, o sea, es como que no es un comportamiento en sí, pero la atención se va a mostrar también en los comportamientos que tú tengas, ¿no? Porque justamente como hablábamos en otros días, eh, este procesamiento de la información va a regular también la conducta, ¿no? Entonces, ¿qué dice, según esta definición? Que no está relacionado a un tema de inteligencia, ¿no? Que la inteligencia es como una medida que se realiza en relación a una población, ¿no? Que te pone en qué parámetro tú estás en relación a tu edad y en relación a una gran población de inteligencia, ¿ya? Pero te dice que justamente esta afectación, por así decirlo, cognitiva, cognoscitiva, sí va a afectar, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos ese tema de qué sería un problema de aprendizaje. Entonces, es como una dificultad. Ahora, eh, tenemos también, no sé si se acuerdan que la última vez, la anterior vez que hemos hablado, ya hace un mes, ya, disculpen, aún no me organizo para hacer más veces, pero hablábamos, por ejemplo, de la depresión, ¿se acuerdan? Y ahí habían distintos tipos de clasificaciones de depresión. Bueno, en este manual que nosotros utilizamos, como les decía, el libro gordo de Petete, también justamente hay una definición que se llama del trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Que ahí va y te define qué dificultades son que se dan en relación a un aprendizaje, cuántos parámetros se tienen que cumplir y demás. Eso lo vamos a hablar más tarde, pero usualmente nosotros en la práctica clínica vamos viendo también en relación a estos parámetros que nos dan, ¿ya? Ahora, algo que me interesaría hablar en relación al aprendizaje también es que cuando nosotros hablamos de dificultades en aprendizaje, por ejemplo, en niños, es muy diferente a cuando hablamos en las dificultades de aprendizaje en adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el ambiente es distinto, ¿no? No sé si se han dado cuenta que siempre es un cambio muy fuerte cuando, digamos, un niño o una niña está en el colegio y pasa a la universidad, ¿no? Ahí es como que se ve también cómo la persona se va a ir adecuando en este tema de lo que es el tema de aprendizaje, ¿no? Y hay personas que se logran adecuar, pero hay otras personas que presentan más dificultad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en relación a los ambientes igual que pueden afectar el tema del aprendizaje? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el colegio, a medio camino, pero no quise perder la charla de hoy, espero no se corte. Ay, gracias, Solimar. Estamos hablando justamente del tema de aprendizaje, ¿no? Y los problemas de aprendizaje y específicamente cómo se dan también en adultos. Ahorita estábamos hablando las diferencias del ambiente, ¿no? Si se dan cuenta, estaba diciendo que en el colegio el ambiente es distinto, ¿no? Porque tenemos una estructura muy clara y muy elaborada. Horarios concretos, los profesores que están tras de ti, tienes un día de recreo, o sea, tu momento de recreo, donde vas y comes tu comidita, tienes el tema, por ejemplo, de que siempre te dan una agenda en algunos colegios, ¿no? Entonces, siempre se pide anotar en la agenda, se hace seguimiento con los papás y demás. Entonces podemos ver que ese ambiente, por ejemplo, está con una estructura muy marcada que se le da a este niño, ¿no? Y cuando pasa al tema de la universidad, esa estructura ya es más libre en cierto aspecto,
en el tema de que la persona ya tiene que ella organizar sus horarios, elige sus horarios, tiene que hacer sola sus proyectos o en grupo, tiene que generar estrategias de estudio, de organización del tiempo, de planificación y demás, ¿no? Entonces, esto se relaciona mucho también con el desarrollo cognitivo, por así decirlo, que vamos pasando a través de la vida. Ya. Bueno, estábamos viendo que entonces hay dos ambientes que se van a generar: el colegio, donde vamos y aprendemos distintas habilidades, y la universidad, ¿no? El colegio siempre es más estructurado y la universidad requiere que tú generes estas habilidades para adecuarte a ese ambiente. Ya. Entonces, ahora vamos viendo un poco del desarrollo cognitivo. Especialmente me gustaría hablar justamente de este tema de la regulación. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del TDAH, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, veíamos que hay estas dificultades específicamente en el tema de regularse, ¿no ve? Y es lo que tú requieres, regularte para ir a la universidad, regular tus horarios, tus modos de estudios y demás. Entonces, por un lado, no sé si se han dado cuenta que los niños, cuando son más chiquititos, todo el tiempo se están moviendo, están correteando por aquí, por allá, juegan, hacen cosas. ¿Quiénes de acá, por ejemplo, tienen, ¿cómo se dice? Primitos, familiares, digamos, ¿no? Que los ven así correteando un montón, a veces cuando ríen súper fuerte, digamos, ¿no? Están como pipocas andantes. Bueno, entonces vayan pensando como en esos niños, y es importante tomar en cuenta que según un autor que yo soy fan, que es Luria, él nos dice, por ejemplo, que estas funciones que hablamos de a nivel ejecutivo, quiere decir de la regulación de la conducta, empiezan recién a desarrollarse desde los 5 hasta los 7 años, ¿no? Entonces, como esa parte, digamos, que está como direccionada a que tu conducta se regule, desde pequeñitos recién está desarrollándose. Lo que los niños usualmente requieren es que un adulto le genere una regulación externa. Por eso es importante, digamos, ver también cuando trabajamos con niños, o bueno, en mi caso, digamos, yo a veces que evalúo niños, el tema también de cómo están las reglas en casa, ¿no? Porque es importante tomar en cuenta. Hola Romy, ¿cómo estás? Estamos hablando sobre el tema de problemas de aprendizaje. Bueno, estamos hablando de cómo se desarrollan estas funciones ejecutivas que permiten que te regules. Entonces hablábamos que de los 5 a los 7 años, esto va a empezar a desarrollarse en los niños, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que los niños, cuando son pequeños, requieren una regulación externa, ¿no? Que se les diga el horario de dormir, antes de dormir que se les genere una rutina, que ellos aprendan, por ejemplo, de lavarse los dientes, ponerse su pijama, alistar sus cosas para ir al colegio, digamos, ¿no? Es como ese ambiente estructurado que se les va a dar de manera externa para que ellos vayan internalizando estos elementos de regulación, y en la adolescencia ya empiecen a aprender y a internalizar mucho más estas bases, y de poco a poco empiecen a autorregularse, quiere decir automanejarse, ¿no? Ya no dependan de un ambiente externo. Y ya en la adultez,
por ejemplo, en ambientes como el tema de la universidad y demás, y ahí vemos, por ejemplo, de que la persona ya tuviese que haber generado este desarrollo en donde ella solita se regula, ¿no? Organiza, planifica, se organiza para estudiar, tiene metas, las ejecuta, ¿no? Entonces, en relación a ese aspecto, podemos ver, por ejemplo, que usualmente un problema de aprendizaje se va a ver cuando estás en un ambiente donde se te genera una exigencia también que sobresale a tus capacidades, ¿no? Por ejemplo, uno de esos temas pudiese ser que tienes una gran cantidad de teoría para memorizar, que es muy común, por ejemplo, en la universidad, y tú tienes a veces dificultades de memoria, ¿no? Entonces, allí, digamos, esas exigencias sobrepasan estos temas cognitivos y hay que tomar en cuenta, como veíamos, la definición del tema de aprendizaje explica que hay estas dificultades, ¿no? A nivel cognitivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ya vas a tener dificultades en algo y si te da una carga muy fuerte, digamos, de golpe, entonces claramente te va a costar, ¿no? Por otro lado, podemos ver, por ejemplo, que usualmente en la adultez ya se va a ir desarrollando mucho más todo este tema del lenguaje, de la abstracción. La abstracción es cuando un niño, por ejemplo, empieza a tener pensamientos más concretos, digo más abstractos, más concretos, más abstractos. Por ejemplo, piensa sobre la muerte, sobre el destino. Son cosas que justamente hacen que vaya como explorando pensamientos más profundos, ¿no? Y en la adultez, claramente, eso igual ya tuviese que estar más consolidado. Por eso también, por ejemplo, en la universidad, dependiendo también de la carrera que estés llevando, si es, por ejemplo, más de literatura, más de psicología, hay textos que son mucho más abstractos y mucho más complejos en el lenguaje, ¿no? A diferencia que tal vez una carrera que pudiese ser un poquito más práctica y más técnica. Entonces, justamente, como íbamos viendo, este tema de las funciones ejecutivas va a afectar también en este tema del aprendizaje, ¿no? En la universidad especialmente. Hablábamos que tiene que desarrollarse todo esto, estas funciones ejecutivas, para que la persona pueda generar estas estrategias de adecuación, ¿no? Porque el ambiente universitario es más libre, entonces tú tienes que generar tus horarios, tus metas, tus estrategias de estudio y demás, ¿ya? Hola, ¿cómo estás, Maluquita? Qué bueno que estás aquí. Hola, Cami. Hola, Orlando. Como les decía, estamos hablando sobre los problemas de aprendizaje y vamos a ir viendo un poco de cómo se da esto específicamente en personas adultas, ¿ya? Ahora, ya habíamos visto, por ejemplo, cómo se van desarrollando estas funciones ejecutivas. Si quieren, a las personas que se han perdido un poquito la primera parte, pueden ver la primera parte cuando acabemos. Ahí explicamos cómo se da esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También el lenguaje va a ir desarrollándose, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, tenemos un autor que es Locke y Hume, que nos dice, por ejemplo, de que nosotros vamos a tener, por ejemplo, unas ideas sencillas que van a estar relacionadas a las sensaciones. ¿Qué quiere decir? Cómo recibimos ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo bien sencillo. Si yo tengo, digamos, esta mi luz de acá que tengo de juguete, yo la estoy viendo, ¿no? Entonces, como un estímulo que estoy recibiendo, y ese estímulo es como un tipo de sensación, ¿no? Ahora, también se puede ver que posteriormente estas ideas sencillas se van a ir
se va a ir generando las ideas complejas. ¿Qué quiere decir justamente las ideas complejas cuando ya vamos reflexionando, ¿no? Digamos, yo puedo tener ideas de política, de religión, análisis, digamos, de alguna situación, análisis de algo que he leído, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de neuropsicología? A nivel de neuropsicología igual pasa lo mismo. ¿Se acuerdan que hablábamos cuando hablábamos del tema del TDAH? Que nuestro cerebro lo que hace es procesar la información para que vayamos haciendo distintas cosas. Es como un sistema, ¿no? Porque veíamos que la atención no trabaja sola, la memoria no trabaja solo, todo se va a ir interconectando dentro del cerebro, esa información, para que nosotros generemos alguna acción, o pensemos, o comprendamos, o analicemos. Entonces pasa lo mismo a nivel del lenguaje, digamos, ¿no? Yo recibo un estímulo, lo voy a ir organizando a nivel de áreas del lenguaje, voy a ir viendo el tema de integrarlo, la comprensión, y posteriormente ya una vez analizado voy a ejecutar, digamos, una acción o una palabra o algo en relación a eso, ¿no? Entonces, como veíamos, un problema de aprendizaje va a estar relacionado con estas dificultades en estos temas cognitivos, ¿no? Entonces puede ser, digamos, que en la universidad tengas de golpe muchísimas tareas, mucha carga de tareas, y si te distraes o hay dificultades en este tema, por ejemplo, de la atención, te va a costar el tema de centrarte, ¿no?, en una actividad, o el tema, por ejemplo, de organizarte también, ¿no?, para aprender una cosa. Podemos ver, por ejemplo, a nivel del lenguaje igual, ¿no? Puede ser que haya tal vez alguna dificultad en el lenguaje de cómo recibes la información, cómo la expresas, entonces justamente eso se va a ir relacionando, ¿no? Ahora, también es importante tomar en cuenta de que un problema de aprendizaje puede haberse dado desde cuando uno es niñito, pequeñito, ¿ya? Y a veces no es muy notorio, digamos, o puede ser que ya hayas logrado pasar todo, porque habíamos visto que en el colegio el ambiente es mucho más regulado, entonces la gente está tras de ti, digamos, ¿no? Tienes horarios esquematizados claros, entonces esa dificultad no se muestra tanto. Pero pasa a veces que cuando ya entras en un ambiente, digamos, que te exige mucho más cognitivamente, ahí es donde empiezas a presentar, a mostrarse esto, ¿no? Entonces, eso sí es importante tomarlo en cuenta. No sé si hasta ahora tienen alguna duda de lo que hemos ido hablando. A modo de tomar agüita. Creo que todo ha ido quedando claro. Pueden escribir nomás, escriban sus opiniones, no hay ningún problema. Yo con gusto los leo. Pero bueno, entonces sí vamos viendo que estas dificultades de aprendizaje, no, ninguna, increíble la explicación. Gracias, he leído. Me he preparado. Sí, parece igual, decía que el tema de la votación tal vez lo haga unos días antes para que también tenga tiempo de leer. Bueno, entonces estamos viendo que estos problemas de aprendizaje, ay, perdón, muy cerca me he ido. Estos problemas de aprendizaje van a estar relacionadas con estas dificultades que hemos visto en este procesamiento. Dice, sí, de hecho, quisiera saber qué herramientas podemos usar para aquellos que tienen dificultad de aprender. Dificultad de aprender. Todo se va a relacionar en relación a por qué te cuesta aprender, ¿no? Eso es bien interesante porque ahorita voy a hablarles, digamos, de algunas definiciones y tipos de
de dificultades de aprendizaje que clasifican algunas personas, pero en neuropsicología nosotros tenemos un esquema un poco más distinto de ver las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente van a haber dificultades de aprendizaje que pueden estar relacionados a tu memoria, pueden estar relacionados a tu atención, pueden estar relacionados a tu lenguaje, pueden estar relacionados a tus funciones ejecutivas. Entonces, dependiendo a eso, es donde, digamos, se pueden ver estrategias más factibles, ¿no? ¿Y qué es lo bueno que tienes? Por ejemplo, si te cuesta organizarte, digamos, para estudiar, puedes como generar pequeños pasos de estudio. ¿Qué quiere decir? Si de golpe quieres estudiar, leer un libro, digamos. Por ejemplo, en mi caso, sé que es por la depresión, otro factor o simple, no sé si es por la depresión, otro factor o simple flojera que siento eso, flojera para realizar un esfuerzo extra. Usualmente en ese caso lo conveniente es realizar una evaluación. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en la anterior vez, hay depresiones, dependiendo si es una depresión química, como hablábamos, donde se afecta tu serotonina, que puede verse afectado también el tema de la memoria, ¿no? Entonces, tal vez también puede ser relacionado a que como te cuesta, digamos, tal vez retener el tema de la información o ese esfuerzo extra, es como que no quieres exponerte a esa dificultad, ¿no? Porque usualmente pasa mucho, y esto pasa mucho, porque me ha tocado también evaluar a adultos universitarios que realmente están batallando con la universidad. ¿Qué es lo que pasa, digamos? Puede que tengan problemas de memoria o problemas de atención y demás, y la frustración es tanta que prefieren simplemente no hacerlo, o como que ya saben que les cuesta demasiado y evitan la situación. Pero sí es un tema, digamos, a notarse, porque no es que lo estés confrontando, digamos, ¿no? Simplemente lo estás como dejando de lado. Y eso a la larga sí te afecta, porque no estás yendo tras el objetivo que te has propuesto. Usualmente, si sientes que es como una gran cantidad, digamos, que tienes que leer, estudiar o que quieres hacer y no estás pudiendo hacerlo, lo mejor es dividirlo por mini pasitos. Sí, mini pasitos. Es el mejor tip que te pudiese ir dando. Perdón, vas a disculpar, me ha mandado mensajes al WhatsApp, lo estoy sacando para que no me distraiga. Entonces, por ejemplo, quieres estudiar un libro específico, digamos, y realmente te cuesta. A veces con el tema de la depresión, igual, pueden darse problemas de aprendizaje, ¿no? Que justamente a veces tu ánimo también afecta en cómo estás en el tema de, como decíamos, la retención de la información. Entonces, lo que puedes hacer, digamos, es ponerte, por ejemplo, si mayormente estás de mejor, se entiende, de una tarea grande se reduce a tareas más pequeñas, y de esas pequeñas a reducirlas aún más para volverlas pasos, sí, pero también, digamos, si tienes este tema, digamos, de que no te sientes muy bien a veces, intentar aprovechar el día, o sea, la parte del día en donde te sientas con más energía. Por ejemplo, hay personas que son más diurnas y otras más nocturnas. Digamos, si tú te sientes más despierto de día, con una mejor actitud porque hay más sol, y habíamos visto que igual el exponerse al sol te genera, que es bueno igual para el tema de la serotonina y demás. Bueno, están las infografías, ¿no? El tema de salir, el ejercicio y demás. El sol igual afecta mucho.
Entonces, puedes como que ponerte esos horarios en donde sabes que tu cuerpo está como más activo y más despierto, ¿no? Y por el otro lado, el tema de que hacerlo de poquito, digamos, ¿no? Si tienes un libro, digamos, de 300 páginas, ¿no? Entonces, en una semana no vas a leer las 300. Entonces, decir, ya de estas 300, voy a ponerme que en esta semana voy a leer solo 40, digamos, o solo voy a hacer 10, ¿no? También hay que tomar en cuenta eso de, como te decía, lo bueno de las evaluaciones neuropsicológicas es que también vemos las fortalezas en donde te puedes ir adecuando, pero si, digamos, no tienes el tema de la platita para una evaluación, sí puedes como ir generando estas pequeñas estrategias para de poquito a poquito irte organizando. No sé si te respondí. Álvaro. Bueno, entonces sigamos. Ya, vamos con lo siguiente. Ahora, en otras definiciones que íbamos hablando, por ejemplo, les decía que hay el tema de que nosotros tenemos este manual, que es como el libro gordo de Petete, ¿no? Donde vemos distintas definiciones, que es el DSM-5. No lo busquen, déjenlo de ahí. Yo les voy a ir explicando de poco a poco para que no se sienten, así, ¿ya? Pero hablábamos que había un tema, por ejemplo, el trastorno específico de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema de esta dificultad específica de aprendizaje? Nos da ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, que hay una dificultad de aprendizaje que nosotros tengamos en un lapso de 6 meses o más, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso también va a ayudar a dilucidar si es un tema, por ejemplo, más emocional, si algo ha pasado o si es algo que está perdurando más en el tiempo. Puede darse relacionado a la lectura de palabras, el tema de cuando tú lees eres más impreciso tal vez, o lees muy lentito, digamos, ¿no? El tema, por ejemplo, de comprender lo que estás leyendo, ¿no? Porque a veces, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado cuando tenía que a veces leer mucho y estaba muy cansada, que lees un montón, pero no estás entendiendo realmente qué dices y a veces hasta te distraes y piensas en otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, el tema de comprender, por ejemplo, lo que estás leyendo. Luego, otro elemento que se toma en cuenta, por ejemplo, es la ortografía, ¿no? El tema de la expresión escrita, el dominar el tema, el sentido del lenguaje, el tema de las matemáticas igual, ¿no? Por ejemplo, que que puedas hacer el tema igual de las operaciones matemáticas. Por otro lado, también está que justamente hay una afectación académica que está afectada y justamente tu rendimiento tal vez está por debajo en relación a los de tu edad, ¿no? Porque usualmente en el colegio, en la universidad, mayormente, en la universidad no tanto, a veces hay más como tema de las edades que es distinto, ¿no? O sea que hay distintas edades, pero en el colegio es más lineal todo, ¿no? Dice Álvaro, eso me pasa mucho cuando leo la primera línea como 40 veces, sí, como te decía, el tema de si estás realmente comprendiendo lo que lees, ¿no?
Entonces, habíamos visto, ¿se acuerdan que decíamos que habían unos autores, por ejemplo, Locke, Humer, que hablan de las ideas simples, las ideas complejas? Justamente se relaciona con el tema de la complejidad del lenguaje, ¿no? Que lo que leas realmente lo estés comprendiendo. Ya. Ahora, otro tema que habíamos visto es que justamente como les decía, ¿no? Estas dificultades de aprendizaje pueden comenzar en el colegio, ¿no? En la edad escolar, pero no se muestran totalmente. ¿Qué quiere decir? A veces como estamos en los colegios y hay muchas personas en el colegio, tenemos el tema que son 60 alumnos por cada curso, ¿no? Entonces en ese aspecto pasa que no se pueden ver completo. Es como que realmente le está costando, o es que no está haciendo porque no quiere, o a veces es por el tema de la adolescencia, que está centrado en otra cosa. Entonces como que hay ese tema, ¿no? Y solo se llega a manifestar hasta que las demandas superen las capacidades, ¿no? Que realmente les dan tantas cosas que hacer y la persona realmente, como veíamos, estas capacidades no las no está pudiendo manejar, ¿ya? Entonces, ahora, eh, también, según este libro gordo de Petete, nos explica que estas dificultades de aprendizaje no se explican por la discapacidad intelectual, trastornos visuales, auditivos, el tema de trastornos mentales, neurológico, la adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje de la instrucción académica o las directrices que se den, ¿no? Ahora, ahí sí, digamos, yo como profesional en neuropsicología discreparía, porque por ejemplo, puede pasar que, digamos, si tú tienes depresión y tu memoria está afectada, te va a costar aprender, porque te va a costar acordarte de lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, tal vez no es tan definido como un problema de aprendizaje, pero sí va a afectar en tu aprendizaje, en lo que tú quieres hacer. Por eso es importante, como les decía, el tema de la evaluación neuropsicológica, ¿no? Porque justamente se trata de ver qué es lo que realmente está pasando en este procesamiento de la información del cerebro, ¿ya? Ahora, este libro gordo de Petete nos explica que justamente hay diferentes... Ay, no, ay, me bugueé. Que justamente hay tres tipos de dificultades principales que son las más conocidas. Por ejemplo, tenemos las dificultades en la actividad cognitiva que están relacionadas. Se me yo hice cortocircuito. Bueno, les decía que están relacionadas con el tema de cómo escribimos, o sea, todo el tema de la parte escrita, la escritura y demás, el tema relacionado de la parte de la lectura y el tema relacionado a las matemáticas, ¿ya? Entonces tenemos esos tres centrales, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice? Por ejemplo, tienen nombres bien chistosos, ¿ya? Disgrafia, justamente, que va a estar relacionada con todo el tema de la parte escrita, ¿no? La corrección de la ortografía, la gramática, la puntuación, cómo estás organizando todos estos elementos escritos, cuando tienes que hacer un párrafo, estructuras gramaticales y demás, ¿no? Y eso va a estar relacionado también a nivel neuropsicológico, cognitivo, con cómo interpretamos y organizamos, ¿no? El tema del lenguaje también acá adentro, ¿no?
porque nosotros tenemos que interpretarlo, organizarlo y de ahí recién escribimos. Cha, 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 cha. Entonces eso se va a relacionar. Y también el tema de la parte motriz, ¿no? O sea, cuando tú, en psicología mucho se dice de ese término, el eje visomotriz, que es el eje que el ojito hace con la mano, ¿no? Es un eje invisible, así como una lineecita que tú estás escribiendo y es como lo vas organizando, ¿no? Eje visomotriz se llama, visomotriz, ¿ya? Entonces justamente se va a relacionar con eso, cómo secuenciamos el lenguaje, cómo organizamos el lenguaje. Y en estas dificultades a veces pasa que te comes una letra, cambias la letra B por D, sin darte cuenta. Puedes a veces pensar que has escuchado la letra T y es D, ¿no? Entonces son cosas, digamos, que en el lenguaje, ¿no? Netamente escrito, son cositas que denotan, ¿no? este problema. Ahorita estamos hablando de estos 3 específicos. Ahora, la dislexia, ¿no? Justamente está relacionada con el tema de la lectura. Ya habíamos visto que la disgrafia, grafia, grafos de escritura, dislexia de lectura, ¿ya? Entonces, justamente, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos, por ejemplo, el tema de la precisión en la lectura, que seamos precisos en qué palabras estamos leyendo, la velocidad de esta lectura, el comprender este tema de la lectura, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir viendo que va a haber una dificultad en el tema de la lectura, del tema de la comprensión, ¿ya? Y a veces puede ser igual que, sí, prácticamente se relaciona con el tema de comprensión, ¿no? Cuando tú lees, a veces puede costarte el tema de leer, de que tú lees más lentito, confundes palabras y así. Y finalmente, el tema de la dislexia, no, discalculia. Dislexia de lectura, disgrafia de grafos y discalculia de cálculo. La discalculia va a estar relacionada con el tema de las matemáticas, ¿no? Justamente como vemos, la dificultad matemática relacionada a darle sentido a los números, memorizar, realizar operaciones matemáticas, el cálculo de estas matemáticas, ¿no? El razonamiento, cuando tú tienes un problema, digamos, matemático, cómo vas a razonar, qué operaciones vas a hacer, estás comprendiendo el tema del ejercicio, digamos, ¿no? Entonces, todo eso va a mostrar que, por ejemplo, dificultades, digamos, lógicos en la lógica, de que tú pensaste que era lógica esa respuesta y tal vez realmente no. Hola Diana, ¿cómo estás? Creo que era tu cumpleaños. Ay, no, tal vez era otra Diana. Bueno, no me distraeré. Entonces, justamente el tema, por ejemplo, también en cómo tú planteas un problema. Si, digamos, te dan un problema matemático, ¿cómo vas a plantear tú este problema para resolverlo, ¿no? El tema, por ejemplo, de que te empecinas a veces también con una respuesta. Por ejemplo, has dicho, si una persona, digamos, tarda 3 minutos en ir a tal lugar, ¿cuántos kilómetros serían? Y tú has decidido que vas a hacer una multiplicación. Y te dicen que está mal esa ejecución, ¿no? Y tú dices, no, es que sí o sí tiene que ser multiplicación, sí o sí tiene que ser y punto, ¿no? Es como no hay esa flexibilidad. Y también el tema de realizar cálculos sencillos
dificultades en realizar estos cálculos sencillos o inversiones numéricas. Cuando tú escribes, digamos, puede ser que tuvieses que escribir 123 por 9 y pones 231 por 9, ¿no? Y eso pasa sin darte cuenta, así automático, ¿no? Entonces, como habíamos visto, tenemos estos tres elementos importantes en los problemas de aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel de neuropsicología? Porque, como les había dicho, este libro gordo de Petete nos dice una cosa, ¿no? Pero nosotros en la práctica, al momento de ya trabajar con personas, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Por ejemplo, el tema de la disgrafia, va a estar también estas dificultades relacionadas a un tema, como habíamos visto, netamente cognitivo también, ¿no? Por ejemplo, veíamos que para acá el tema de la ortografía, la corrección gramatical, incluso cómo organizas todo este tema del lenguaje, está relacionado a cómo tú en tu cerebro vas a procesar el lenguaje, ¿no? Como habíamos visto, y como tengo ese énfasis, en neuropsicología se toma en cuenta de que el cerebro es como un sistema, se relaciona todos estos procesos para generar una acción, una situación, un algo, ¿no? Entonces el lenguaje igual tiene un proceso, un procesamiento de la información, que justamente si hay algo en ese procesito que está con dificultades, va a afectar pues también, ¿no? Por ejemplo, si vemos que hay dificultades relacionadas a la integración de la información, cómo tú estás integrando de la información del exterior y demás, entonces se va a relacionar con estas dificultades, por ejemplo, a nivel de la comprensión del lenguaje, ¿no? Porque ahí vamos integrando todo, ¿no? Vamos también relacionando y también luego ya en conceptos abstractos, como veíamos en el desarrollo del cerebro del niño, adolescente, adulto, igual hay una parte en donde la abstracción del cerebro tiene que desarrollarse, ¿no? Y la abstracción está relacionada también con el tema de las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces ahí cómo estás comprendiendo un lenguaje mucho más complejo, a diferencia de un lenguaje mucho más sencillo, ¿no? Entonces es como un poco complicado de sintetizarlo en chiquitito, pero como habíamos visto, todo se va a relacionar al procesamiento de esta información en neuropsicología, ¿no? ¿Por qué? Porque también el tema de lo que habíamos visto, la discalculia, que te cueste generar todo este tema de las cuestiones matemáticas y demás, en algunos casos está relacionado también con dificultades a nivel del procesamiento espacial, ¿no? De la orientación espacial, el tema de cómo está generando esa parte también, ¿no? ¿Por qué? Les doy la explicación interesante. Porque cuando nosotros a veces generamos todas estas estructuras, digamos, una multiplicación, una división, una suma, una resta, a veces mentalmente nos imaginamos y estamos moviendo espacialmente los números, ¿no? Entonces, si justamente hay dificultades en ese tema de la espacialidad, ya puede que te cueste, te confundas en cómo organizarlos, ¿no? Entonces, en sí, estos tres dificultades que hemos visto a modo general, que nombra en nuestro libro gordo de Petete de psicólogos, sí se presenta y usualmente también otros profesionales trabajan, digamos, como los psicopedagogos en programas y demás, pero a nivel de neuropsicología se tiene una visión más profunda que está también estas dificultades relacionadas a este procesamiento que nosotros tenemos, ¿no? Y eso también se va a transmitir, digamos, si ya estás en un ambiente donde ya no tienes esos reguladores externos que te daba el colegio, ¿no? Entonces imagínense si, digamos,
por ejemplo, el Álvaro. Te voy a tomar como mi ejemplo. Pero la Vania llegó antes que tú, ya. Pero bueno, les explico. Por ejemplo, Álvaro a veces dice que cuando leo, a veces la primera línea tiene que leerla varias veces. Entonces, imagínense que de la nada están en un examen con un límite de tiempo que solo tienen 10 o 15 minutos para realizarlo, son 2 o 3 hojas y tienen que hacerlo así. Ay, no puedo chasquear, así, ¿no? Entonces, justamente ahí va a verse este tema de que esta cantidad de información o situación que tú tienes que responder está como sobresaliendo, o sea, es como que está rebalsando el tema de las capacidades que tienes, ¿no? Y estos temitas, digamos, va a estar relacionado a las dificultades cognitivas que pueden generarse. Entonces, sí es importante, digamos, el tema de ponerse a ir reflexionando, ¿no? El tema, digamos, de que a veces cuando estudio, ¿qué me cuesta? Si me cuesta más leer, me cuesta más memorizar. Usualmente en las evaluaciones neuropsicológicas vemos, ¿no? Ese procesamiento neuropsicológico de la información del cerebro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, hay más dificultad en la memoria, y por eso tal vez no está pudiendo aprender. Hay más dificultad en el lenguaje, hay más dificultad en la especialidad, hay más dificultad en las funciones ejecutivas, porque habíamos dicho que para que tú estés en la universidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que autorregularte, ¿no? Tú organizar tus horarios, organizar tus métodos de estudio, planificar con tiempo todo, ¿no? Entonces va a ir dependiendo también a las habilidades que tenga la persona, ¿no? Ahora también, como les decía, según esta definición, dice que estas dificultades de aprendizaje no tuviesen que verse afectadas, por ejemplo, por elementos de las emociones, el tema de depresión, ansiedad, pero eso sí puede afectar en el tema de aprendizaje. Creo que hemos hablado, cuando estábamos hablando del TDAH, del temperamento, no sé si se acuerdan. El temperamento es cómo va a responder tu sistema nervioso ante un momento muy estresante, ¿no? Que justamente vas a tener una reacción de lucha, o sea, de que reaccionas, o de huida, te quedas paralizado. Hola, Muro, qué bien que estás. Entonces, a veces pasa, no sé si les ha pasado, que están en un examen muy fuerte, que no han dormido casi nada y se quedan totalmente en blanco, pero han estado toda la noche estudiando y no saben por qué, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta que en estos temas de aprendizaje, cuando hay exámenes y demás, hay un factor súper importante que es el estrés, ¿no? Entonces pasa que estás con mucho estrés y tú no puedes a veces, no se puede controlar cómo reacciona el sistema nervioso, es algo netamente genético. Si tú eres una persona más extrovertida o introvertida, se le dice en relación a eso. No tiene nada que ver con la socialización, solo cómo responde tu sistema nervioso. Entonces ahí te quedaste en blanco y puede ser que tu memoria, tu lenguaje esté bien, ¿no? Entonces son factores usualmente que cuando tú ya evalúas netamente clínicamente, vas analizando, ¿no? Qué tipo de temperamento tiene, hay estas dificultades de memoria, del lenguaje, o son dificultades en las funciones ejecutivas. Dependiendo de eso, vas a ir conociendo cuál es la dificultad que la persona tiene, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que a veces, digamos,
como decíamos, si hay estas dificultades netamente cognitivas, estas también se van a ver en el día a día, ¿no? No solo cuando vas a un examen, sino tal vez tienes que, no sé, una reunión importante y, y pucha, y tienes que hablar ahí enfrente, estás preparada, has estado toda la noche hablando, te pones nervioso, te quedas en cero, digamos, ¿no? O te distraes mientras quisieras hablar. Entonces, son cosas, digamos, que a nivel de funcionamiento neuropsicológico hay que tomar en cuenta que van a estar ahí, ¿no? Porque no es que solo se centren en el tema netamente de aprendizaje, ¿no? Si hay problemas de memoria, tal vez te vas a olvidar cosas en tu día a día, no solo lo que quieres estudiar. Entonces, por eso es importante también tener una visión más a profundidad, porque no solo ves el tema de estudio, sino qué realmente está pasando en en este cerebrito, en cómo está procesando esa información, ¿no? Por eso creo que es importante el tema de las evaluaciones neuropsicológicas a profundidad porque te dan también más herramientas, ¿no? Pues sin embargo, el tener estos elementos que ya vamos viendo, por ejemplo, que hemos ido hablando, ¿no? A nivel de aprendizaje que hemos conocido que es un problema de aprendizaje, hemos conocido que es el tema de la dislexia, discalculia, disgrafia, digamos. Si conoces a alguien cercano, sí, le cuesta. Entonces ya sabes cómo aconsejarla, ¿no? O ya sabes cómo tener también más paciencia. Tal vez tú piensas que realmente le da súper flojera, es alguien de mala gana que no quiere hacer nada y tal vez en el fondo realmente está con dificultades y por eso no quiere hacerlo, ¿no? Entonces creo que es importante tomar en cuenta eso igual que nosotros que estamos en el una vez al mes con Rose. Ahí se ha cortado, en el una vez al mes con Rose, tener esa empatía, ¿no? Y tener un poco más de paciencia también si conocemos a alguien que presenta estas dificultades. Y si igual conocen a alguien que le está costando estudiar, pásenle mi video para que aprenda. Así. ¿Qué les ha parecido los temas de hoy? Muy bonito título. Sí, es interesante hablar sobre el tema de aprendizaje. Hay teorías igual que hablan que va a depender también mucho el tema de, por ejemplo, para que tú realices un aprendizaje significativo, esto ya viendo, digamos, más aplicado al tema, digamos, de educación y demás. Un aprendizaje significativo, por ejemplo, es algo que tú igual lo haces como de tu vivencia. Llega al final, no, qué macana. Sí, no te preocupes, va a haber la repetición, puedes verla. Pero voy a intentar avisarles con tal vez más tiempo de anticipación. Recién como que me estoy adecuando a conectarme una vez al mes. Siempre he sido el tipo de persona que desaparece de la faz de la tierra. Vania dice, gracias Ros, mi sobrino tiene estas dificultades, ya sé cómo ayudarle. Si tiene esas dificultades, lo que te aconsejo es siempre ir a un profesional, ¿no? Porque a veces pasa igual que vemos X y Z cosita y a veces puede ser que sea otra cosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, digamos, en cómo acercarnos, pero tal vez te hablarle a la mamá, a tu hermana, puedes mandarle el video, si quiere algún rato se puede animar a que le evalúe y hay que ver bien qué está pasando. Porque decíamos, las funciones ejecutivas se empiezan a desarrollar desde los 5 hasta los 8. De los 8 a los 12, cuando ya están en las adolescencias, empiezan a aprender estas estrategias para autorregularse, ¿no? Pero puede ser que su desarrollo haya sido más lentito. Entonces, no todas las personas van a tener el mismo desarrollo. Eso es importante también dejarlo en claro. Hablando ya más un tema de niños, porque también yo he hecho mi tesis de la Universidad de Niños con TDAH, entonces he visto también muchos niños.
ahorita les voy a hablar un poco de ese tema, de que nosotros tenemos parámetros en psicología. Por ejemplo, desde los 5 hasta los 8 tiene que empezar a desarrollarse. Ejemplo, ¿no ve? Las funciones ejecutivas. Quiere decir que en esa etapa él va a requerir reguladores externos. Ya, reguladores externos, ¿no? Que se le dé una estructura clara de a qué hora tiene que dormir, cómo van a ser sus rutinas, cómo tiene que hacer tantos. Si los papás son desorganizados, obviamente a este niño le va a costar el tema de aprender alguna rutina y cuando esté en un ambiente más estructurado como el colegio, le va a costar más, ¿no? Como les decía, los niños aprenden con el ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos enseñarle algo a los niños, nosotros tenemos que ser el ejemplo de. Ahora, no todos los niños van a llegar a estos parámetros de desarrollo. Algunos se tardan 6 meses más, otros lo hacen antes, ¿no? Entonces sí es importante tomar en cuenta de que son parámetros, ¿no? Tal vez algún hito puede que tarde un poquito más, pero si ya, digamos, notas que hay una diferencia más abismal, digamos, entre lo que se espera para su edad, sí es importante que busquen ayuda, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente hay que evaluar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque como están en desarrollo, tienen oportunidad de trabajar. Los adultos igual, pero como su desarrollo ya está más consolidado, sí, se requiere más esfuerzo en el trabajo, en el tema de cambios. Igual se puede trabajar, por ejemplo, en programas de estimulación, de rehabilitación, pero igual, claro, va a ser más difícil para ellos el tema de consolidar, ¿no? Requieren así como que darle palo más fuerte. En cambio, los niños como siguen en desarrollo hay que aprovechar, ¿ya? Álvaro Álvaro Quiroga. El título de lo de Una vez al mes con Rose podría ser el nombre del canal. Ay, gracias. Sí, puede ser una vez al mes con Rose, que hablemos de temas de neuropsicología. Eso igual le estaba diciendo a la Vania que quisiera hacer que voten más o menos qué temas quieren para el directo. Yo ponerles como 2 temas y de esos 2 que elijan, ¿no? Entonces yo creo que unos días antes del stream o del en vivo yo les voy a poner esos 2 temas para que voten. Usualmente lo hago a la tercera semana del mes, pasando el 15, los jueves, pero hoy lo hice viernes porque no alcancé, realmente estaba muy ocupada, perdón. Ayer ya me di cuenta que de la nada era de la noche. Pero sí, usualmente quiero que sea como la tercera semana del mes. Entonces, así para que tengan una idea. Y una vez que ya me organice más, tal vez ya lo vaya haciendo cada 2 semanas. Pero ahorita solo una vez al mes hasta que tenga más claro mis tiempos. ¿Ya? Vania dice, gracias. Sí, no, un gusto. En verdad lo paso bien. Como les decía, siempre he sido el tipo de personas que desaparece. ¿Ya? Y también esto me ayuda a mí a estar ahí socializando, ¿ya? Y no estar tan aislada. Y también compartir mi conocimiento, ¿no? Que aprendan sobre neuropsicología, temas tal vez que les llamen la atención. Porque justamente he dicho, mejor hablaremos de este tema de aprendizaje en adultos, porque sí se habla mucho, pero más que todo el tema de el aprendizaje en niños, ¿no? Pero sí a veces hay muchos adultos que presentan dificultades de aprendizaje. Entonces, especialmente en la etapa universitaria, ¿no? Entonces, si conocen adultos que tienen dificultades en sus materias, pásenles. Así también me conocen y vemos de ayudarles, porque sí, a veces son situaciones muy estresantes porque como les cuesta organizarse, regularse, generar estrategias y también ya sus familias los presionan,
pues les genera una gran cantidad de estrés, a veces estar en la U, el no poderse adecuar, ¿ya? Entonces, eso chicos, muchas gracias por estar hoy, me he pasado muy bien y yo creo que ya nos vamos. Bueno, ahora sí me despediré. Que estén muy bien, muchas gracias por estar hoy. Cualquier cosita, si tienen sugerencias de temas, escríbanme. Para la siguiente voy a hacer el tema, creo, con votación. Voy a pensar tal vez de 2 temas que pudiésemos hablar de neuropsicología. O tal vez incluso, sí, voy a pensar tal vez algunos temitas. Y votan. Y en relación a eso ya me preparo y charlamos. ¿Ya? Más bien, muchísimas gracias por estar aquí. Y espero que tengan un bonito fin de semana, un bonito, creo que va a ser la entrada, ¿no? Este sábado una bonita entrada, si es que van a ir, y si van a estar en su casa, igual que la pasen muy bien. Y un bonito feliz Día de la Madre, que la pasen con sus mamis. Eso, listo chicos, que estén muy bien, gracias por venir y nos vemos de aquí a un mes. Entonces les voy a pasar la encuesta para que voten y les voy a avisar con más tiempo que voy a conectar. Vania dice igualmente feliz fin. Muchas gracias. Sí, va a estar bonito el fin de semana. Hay que descansar. Bueno, que estén muy bien chicos. Chao, chao, chao. Nos vemos y ya saben, cualquier duda que tengan, me escriben, compártenlo, comparten el en vivo y mándenlo a las personas que noten que pueden necesitar. Igualmente, Okami, digo Álvaro, gracias. Ay, un abrazo chicos. Gracias por estar aquí y escucharme en mis locuritas. Que estén muy bien. Chao.